Hace 2 años, Luis Abinader y el PRM tomaron el control del tren del Estado. Muchos se montaron contentos, como suele suceder en este tipo de eventos. Sin embargo, a diferencia de las pasadas autoridades, que sin importar el rumor público, raras veces destituían un funcionario, en este caso, el presidente Abinader no bien habían salido del andén cuando ya estaba bajando algunos funcionarios de su tren gubernamental. En el trabajo que traemos a continuación, les presentaremos los funcionarios que se montaron contentos, pero que fueron apiados del tren a medio camino. Víctor Miguel Polanco Severino. No bien había salido el tren, a los 3 meses de su nombramiento, fue destituido de su puesto de viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones del Ministerio de Interior y Policía, tras detectarse irregularidades en la emisión de permisos para porte y tenencias de armas. Sin embargo, Polanco Severino desmintió que estuviera vinculado a las irregularidades detectadas y que por el contrario, fue él quien dio la alerta de las irregularidades. Y tras su destitución, solicitó a la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa que lo investigara. El destituido viceministro denunció temer por su vida por supuestas intimidaciones por parte de desconocidos, luego de que diera a conocer las actividades de una mafia que operaría en los procesos de expedición de licencias de porte y tenencias de armas de fuego a lo interior del Ministerio de Interior y Policía. Junto con él también fueron desvinculados otros 52 empleados de la Dirección de Armas de dicha institución. Kinsberly Taveras Duarte. Después de poco más de 4 meses dirigiendo el Ministerio de la Juventud, en diciembre de 2020, Kinsberly Taveras presentó su renuncia tras la oleada de cuestionamientos que generó una entrevista que le hizo la periodista Nuria Piera, en la que se analizaba su patrimonio por 106 millones de pesos con apenas 33 años de edad. Ayuntamiento, empezamos como persona física, somos proveedores del Estado, empezamos en diferentes ayuntamientos. Según el reportaje de Piera, Kinsberly inició su carrera política con 23 años, cuando fue escogida como encargada municipal de Las Guayigas en Pedrobrán en el año 2010. En ese entonces no tenía una gran fortuna, ya que viene de una familia de escasos recursos económicos. Tras el escándalo, la joven de 33 años renunció como ministra y explicó que su fortuna de 106 millones de pesos proviene de los negocios que entabló con su ex esposo, Juan Carlos Ventura, y de sociedades con su actual pareja, Jason Castillo, hijo de la superintendente de seguros, Josefa Castillo. En tal sentido, las autoridades iniciaron una investigación en su contra por tráfico de influencia, debido a que sus empresas suplían a varios ayuntamientos en violación a la ley 34006 de compras y contrataciones. Finalmente, la joven ministra renunció a su cargo y se bajó del tren el 7 de diciembre de 2020, siendo sustituida por Luz del Alba Jiménez, quien hasta el momento de su designación ocupó el cargo de viceministra de Planificación del Ministerio de la Juventud.
doctor Plutarco Arias. Otro que fue bajado del tren gubernamental con apenas 6 meses en el cargo lo fue el doctor Plutarco Arias. Tras denuncias de sobrevaluación en más de un 600% en la compra de jeringuillas en el Ministerio de Salud Pública, el Poder Ejecutivo destituyó al titular de esa cartera. Tras su destitución como ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias dijo que su cancelación fue provocada por diversos sectores interesados en repartirse el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Dijo entender que cualquier persona que ejerza esa posición necesita mucha sapiencia y cabeza fría, ya que encima de eso y en medio de las dificultades que genera la pandemia del COVID-19, está la parte de los compañeros del partido que también exigen su parte, incluyendo senadores y diputados. Leonardo Faña. Leonardo Faña se montó en el tren gubernamental en agosto del año 2020 como director del Instituto Agrario Dominicano, IAD, siendo bajado del tren un año después por alegadas acusaciones de violación por parte de la gerente financiera de la entidad, quien denunció que Faña la había tocado por todas partes en contra de su voluntad. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, tras María Isabel ser designada como gerente financiera, Faña se dedicó a invitarla a salir de manera insistente, solicitud a la que eventualmente cedió, pero solo si era en compañía de una amiga. Faña supuestamente se negó a esta propuesta, por lo que el entonces funcionario recogió a la señora en el parqueo de un supermercado de la avenida Luperón, de donde partieron. Según los testimonios que recogen las autoridades, Faña le había dicho que irían a su oficina, pero que al final la llevó a una cabaña, donde ésta se rehusó y amenazó con lanzarse del vehículo si entraban a una de las habitaciones del lugar. Ante la negativa, la mujer alegó que Faña se dirigió hacia un restaurante, donde llevó personalmente hasta la mesa la comida y la bebida que consumieron. Y tiempo después de cenar, Flores Encarnación perdió la conciencia. Luego, cuando empezó a recobrarla, aseguró que vio a Faña tocándola, pero el funcionario lo negó. Faña fue arrestado y enviado a la cárcel de Najayo Hombres para cumplir medida de coerción de 2 meses de prisión preventiva. Un mes después, la medida fue variada, siendo puesto en libertad condicional. Eventualmente, la querellante retiró la denuncia, por lo que Faña fue favorecido con un no al lugar de parte de los tribunales. Leonardo Faña negó en todo momento las acusaciones, sosteniendo en todo momento su inocencia. Luz del Alba Jiménez. Luz del Alba Jiménez se montó al tren gubernamental el día 9 de diciembre en sustitución de Kingsbury Tavera, quien renunciara en medio de un escándalo de corrupción destapado por la periodista Nuria Piera, y fue destituida 3 días antes de cumplir un año ocupando el cargo por acusaciones de corrupción administrativa. Entre las acusaciones en contra de la exministra estaba orquestar supuestos actos de corrupción al querer beneficiar en concurso a varias empresas, así como incurrir supuestamente en prácticas de nepotismo. La denuncia en su contra la hizo José Manuel Vidal Tejeda, quien fungía como su consultor jurídico, quien al hacer la denuncia envió documentación a las direcciones de contrataciones públicas y de ética gubernamental. Desde que se produjo la denuncia, las instituciones antes mencionadas comenzaron un proceso de investigación para determinar la validez de lo denunciado. Dentro de las pruebas del informe aparecen supuestas capturas de WhatsApp donde el encargado de compras indica al perito las compañías que deben ser beneficiadas, en este caso Gretmon y Sketchmon. Luego del informe técnico, el proceso de licitación fue declarado desierto, porque ninguno de los oferentes cumplía con los requisitos técnicos establecidos. 3 días antes de que la funcionaria cumpliera un año en el cargo, fue destituida por el presidente Luis Abinader.
Louis Maisy-Chel Dicent. Louis Dicent abordó el tren gubernamental el 24 de agosto del año 2020. Siendo bajado del tren la mañana del 15 de junio del año 2021, al verse envuelto en un escándalo de corrupción y posteriormente ser acusado de estafar a bancas de lotería por valor de 500 millones de pesos, mientras se desempeñaba como administrador general de la Lotería Nacional. La caja de Pandora se destapó con el sorteo celebrado el 1 de mayo del año 2020. Señoras y señores, de inmediato inicia el sorteo de las noches de tu Lotería Nacional, en el que salió el número 13 en primera, el 69 en segunda y el 13 en tercera. En el video de la transmisión, dado a conocer posteriormente por la administración de la lotería, se aprecia al invidente Miguel Mejía cuando simula pasar el bolo a la locutora y conductora Valentina Rosario Cruz, en cuyas manos se observa el 13, número con el que numerosas bancas de apuestas denuncian haber sido perjudicadas con pérdidas millonarias. El Ministerio Público señaló al destituido administrador Louis Dicent como el eje central que facilitó que se materializara el fraude de la lotería, como la persona que creó las facilidades internas para que sacaran el bolo 13. Las autoridades lo acusan de crear un entramado societario para sustraer de manera fraudulenta el dinero a los propietarios de bancas, consorcios y concesionarios de juegos de azar en el territorio nacional. Por esto, el Ministerio Público le aplica los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos. En junio del año 2021, la jueza Kenia Romero dictó un año de prisión preventiva contra Louis Maisy-Chel Dicent, William Rosario y Eladio Batista. En tanto que los otros imputados, Valentina Rosario, Carlos Berigüete, Jonathan Brea y Felipe Toribio, fueron conminados a guardar arresto domiciliario. Mientras que el camarógrafo Edison Perdomo Peralta le impusieron una fianza de 500,000 pesos y presentación periódica. A Miguel Mejía, encargado de sacar el bolo de la tómbola, y el chofer Rafael Mesa les impusieron presentación periódica con impedimento de salida.